Muy buenas tardes. Nuestra empresa o nuestra firma de auditores se llama ABC Auditores. Está conformado por 4 auditores. En este caso, que son mis compañeros Wilner Sneir Luna, mi compañero Nicolás Eduardo López, mi compañera Natalie Joana Guzmán Rojas y yo, Karen Dayana Sánchez Hernández. Estamos operando más de 10 años digamos, como firma o como auditores. En este caso, pues tenemos un cliente muy especial que se llama Prettier Shop, que es una empresa, una compañía. Su actividad económica es comercializar o distribuir los productos de manera terrestre o de manera aérea para que le llegue al cliente, pues según lo que él tenga como petición o requerimiento, según ya lo que solicite directamente con la entidad Prettier Shop. Bueno, en base a esta entrega, tenemos que analizar puntualmente sobre la comunicación y las deficiencias en auditoría que se presentaron durante todo el proceso que les hicimos, bueno, y el seguimiento. En este caso nos basamos en el estado de situación financiera y directamente nosotros auditamos. Y el objeto realmente de emitir el informe es, digamos que es a corte 31 de diciembre de 2020, donde se examinó las cuentas más representativas del estado de situación financiera consolidado de Prettier Shop. Además de evaluar la estructura del control interno en el que opera la empresa, únicamente hasta el grado que consideramos necesario para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría que fueron aplicados en el desarrollo de nuestro examen de los estados financieros. El propósito de esta fue obtener una información relevante, por ello se comunica por el medio de la presente y nos pronunciamos sobre la razonabilidad del sistema del registro contable en las etapas de ejecución. Bueno, los hallazgos que nosotros hicimos fue directamente en base a las entregas anteriores, donde nos guiamos ya directamente y donde hicimos también el análisis fue en las PTs. En las PTs encontramos también uno de los factores o uno de los condicionamientos que fue cuantificar efectos de corrección, en este caso pues el disponible equivalente del efectivo. La causa: no existe un control eficiente en tesorería para el manejo de la caja menor de igual forma y se evidencia que el tesorero tiene desconocimiento en el manejo del efectivo, que es algo muy importante. La condición: al registrar el arqueo de caja se encontró una diferencia por valor de 850.000 pesos que no estaban registrados en 2 meses de noviembre. Es decir que de acuerdo a lo que estaba en el sistema de parte de ellos incluido, y nosotros validarlo con las notas, no estaba el soporte de esos 850.000 pesos. El efecto: al no seguir los procedimientos adecuados, no se reflejará razonablemente las entradas y las salidas de efectivo. Y la recomendación que nosotros hacemos como auditores, como firma, a Prettier Shop, es: la empresa debe seguir correctamente todos los manuales aplicables de esta área para evitar el riesgo de tener recursos ociosos y exponer a la empresa a recurrir a terceros, y pues esto acarrea varios de los costos. Otra de las deficiencias que encontramos en las PTs, directamente cuantificando los efectos de corrección, es en los inventarios. La causa: en el área de logística no hicieron uso de la planilla proporcionada por control interno en el tercer trimestre del año 2020. La condición: no tiene control de las entradas y salidas de material prima, puesto que no diligenciaron oportunamente la planilla. El efecto: al no tener un registro claro de lo que ingresa y sale la entidad, la empresa puede estar acarreando mayores costos. Y la recomendación: establecer un estándar de seguridad bien definido sobre lo que solicite la documentación previa a todos los transportadores de la materia prima, con el fin de tener soporte la cantidad de materia que está ingresando a la entidad, y asimismo esto se ha colaborado por la empresa, bueno, por el personal de logística. También una de las deficiencias que encontramos en los efectos de corrección en otros activos corrientes. La causa: la nota no fue elaborada de acuerdo a lo que se presenta en el estado financiero en el año 2020. La condición: se presenta una diferencia entre la nota y el valor representado en el balance. El efecto: se está generando confusión en la información presentada, por lo cual los estados financieros pueden también perder credibilidad. Y la recomendación que hacemos como firma es que se recomienda directamente a la entidad realizar la respectiva corrección de la nota, teniendo en cuenta el marco legal y el valor que está reflejado en el estado de situación financiera. También tenemos como deficiencia en cuantificar efectos de corrección propiedad, planta y equipo. La causa: no se tiene control sobre los contratos de compra de propiedad, planta y equipo, y se evidenció en la adquisición de una bodega registrada en el mes de marzo de 2020. Esto es algo súper complicado porque nos puede llevar a procesos legales.
La condición: no se encontraron varios contratos de adquisición de activos, que también es un tema que puede conllevar a procesos legales. El efecto: no se pudo soportar la compra legal de los activos y tampoco se permitió la visualización de estos, por lo que se generan incongruencias al traer consigo problemas legales directamente por la entidad. La recomendación es directamente que se solicite algún documento, algún soporte legal donde la potestad del activo pertenece a la compañía. También tenemos como eficiencia o cuantificar efectos de corrección es el crédito mercantil. La causa: no se evaluó de manera correcta el capital social de la empresa en la que se invirtió, pasando por alto en las acciones compradas no superada el 50%. La condición: se reconoció como parte integrante del archivo intangible la compra de acciones de empresas que no se controlaban. Efecto: no se pudo soportar la compra legal de los activos y tampoco se permitió la visualización de estos, por lo que se generan incongruencias que pueden traer consigo problemas legales para la entidad. Y la recomendación: se recomienda a la entidad realizar la respectiva eliminación de la parte proporcional del crédito mercantil que no hace parte de Mi esto. nombre es Natalie Guzmán. Bueno, nosotros para nuestra empresa Prieter utilizamos ciertos procedimientos para poder llegar a dar la opinión, un informe final para nuestra empresa. Solicitamos la ejecución de pruebas, o sea, que dieran cumplimiento a la recolección de estos hallazgos que encontramos en la auditoría. El tratamiento de riesgos. Determinamos el tratamiento necesario para la reducción de aquellos riesgos para la empresa y planteamos los hallazgos en la auditoría en cada uno de los procesos efectuados y sus incumplimientos, implicaciones también solicitamos, y así podemos llegar a lo último de dar un informe final en la auditoría. El alcance de la auditoría: ¿qué se pretende? Identificar que aquella información que la empresa Prieter nos esté dando concuerde con los documentos que estamos verificando, con el estado de la situación financiera, y todo esto esté basado en las normas internacionales de la información financiera. Bueno, el procedimiento que utilizamos fue la investigación, primero la investigación preliminar de la entidad y su entorno. ¿Para qué hicimos esto? Para poder llegar a identificar los hallazgos, conocer bien la empresa. Esta empresa se dedica a la venta y comercialización de productos por internet. Entonces, revisamos cada uno de los pasos para poder así identificar en qué está fallando la empresa, para que ellos así pues puedan mejorar, y así también pues revisar las facturas si efectivamente nos están mostrando los valores reales de la empresa. Entonces hicimos la revisión bibliográfica, la constitución, elementos de características de la entidad, su objeto social, la estructura, la organización de actividades, los estados financieros y riesgos. Lo que hicimos luego fue recolectar esta información y utilizamos la más relevante para realizar nuestra auditoría, que fue primero hicimos una planeación, la programación de la auditoría, revisamos la evaluación de los riesgos, ubicamos los documentos de trabajo, pruebas, instrumentos durante nuestro proceso, y así determinamos el proceso de cada etapa. Y la aplicación de instrumentos fue la aplicación de cuestionarios de control interno y procedimientos de auditoría. Bueno, las técnicas de auditoría. El estudio general, que es que solicitamos las cuentas por pagar, obligaciones financieras, donde vimos o encontramos que habían ciertos errores, que hacían falta documentos presentados por la empresa, donde no pudimos concordar, revisar, o no pudimos verificar esa información que ellos nos estaban diciendo porque no tenían cómo soportarla. ¿Cómo lo hicimos?
En las cuentas hicimos un arqueo en cuentas por pagar y verificamos en ese día que realizamos la auditoría, pues que no había el valor, no concordaban los valores que ellos decían, hacían falta un valor de 850.000 pesos. Luego, pues, ¿qué hicimos en la técnica de auditoría? Hablamos con empleados por medio de cuestionarios para reconocer y contabilizar las cuentas por pagar y sus obligaciones financieras. Entonces utilizamos 4 técnicas en la empresa para poder llegar a revisar qué estaba pasando con nuestra empresa. Bueno, como mi compañera anteriormente pues venía explicando los documentos que solicitamos para poder encontrar estos hallazgos, entonces yo voy a hablar de beneficios a empleados. Bueno, vimos que había en la empresa un mal manejo en varios periodos, como lo fue entre febrero, julio, noviembre del año 2020. Habían transacciones realizadas por la entidad, por la EPS, perdón, las cuales no pudieron ser justificadas. En el momento donde solicitamos pues que nos pasaran estos documentos, pudimos verificar que no concordaba. Entonces, bueno, ¿qué efecto tiene esto para la empresa? Pues encontramos que las transacciones sí se realizaron en la entidad correspondiente, ya que el saldo encontrado por el auditor es diferente al que muestra la empresa. Y además la compañía no tiene este soporte, como lo decía anteriormente. ¿Qué recomendación podemos hacer ante la empresa? Solicite certificados que cuenten de los pagos que se ha realizado por concepto a beneficios de empleados. Bueno, luego de esta pasos de la auditoría que nosotros realizamos, entregamos un informe de auditoría como un acuerdo con el cliente, donde nosotros damos una visita y damos nuestro punto de vista como auditores y aclaramos todas las expectativas que tengan con respecto al escrito en el informe y las sugerencias que se anotan, que nos reunimos, verificamos para que haya una participación aún mayor en el mercado. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Nuestro grupo de auditoría es el grupo ABC Auditores. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Eduardo López Martínez, Natalia Johanna Guzmán Rojas, Karen Dayana Sánchez Hernández y quien les habla, Willer Runa Paloma. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las normas para elaborar el informe de una auditoría. Conclusiones en informe de auditoría. Para esto nos vamos a basar en la NIA 700, la norma internacional de auditoría, la cual nos dice la formación de la opinión y emisión de informe de auditoría sobre los estados financieros. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. En esta NIA nos podemos basar cuando hay una opinión limpia, que no hemos encontrado ni evidenciado ningún hallazgo fuera de lo normal en la empresa y en sus estados financieros. Requerimientos. Formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable,
Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. En esta, el auditor puede dar su opinión si los estados financieros concuerdan con la realidad de la empresa. Forma de la opinión. El auditor expresará una opinión no modificada, favorable, cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto no quiere decir que el auditor no ha encontrado ningún hallazgo fuera de lo normal en sus estados financieros. Para hacer el informe debemos de tener en cuenta las siguientes partes. Estas son las partes del informe de auditoría. Primero, el título. Segundo, el destinatario, a quién va dirigido. Tercero, la opinión del auditor. Cuarto, el fundamento de la opinión del auditor. Quinto, la empresa es en funcionamiento. Este lo podemos aplicar con la NIAS 570, la cual hace énfasis si la empresa auditada está en funcionamiento y si va a seguir o no en sus actividades económicas. Sexto, las cuestiones claves de la auditoría. Esta se utiliza cuando el auditor debe referirse a algún asunto especial encontrado en la auditoría. Este ítem debe tomarse en cuenta según la NIA 701. Séptimo, otra información. Octavo, responsabilidades en relación con los estados financieros. Noveno, responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Decimoavo, nombre del socio del encargo. Décimo primero, firma del autor. Décimo segundo, dirección de auditor. Décimo tercero, fecha del informe de la auditoría. Continuando con las normas internacionales de auditoría, vamos a encontrar la NIA 701, la cual da la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La NIA 701 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Su finalidad es la de tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría como la estructura y contenido de dicha comunicación. Los objetivos del auditor son determinar las cuestiones clave de la auditoría y una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Requerimientos. Determinación de las cuestiones clave de la auditoría. El auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad aquellas que hayan requerido atención significativa del auditor al realizar la auditoría. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría, utilizando un subtítulo adecuado en una sección separada del informe de auditoría titulada Cuestiones clave de la auditoría. Estas cuestiones de la auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones claves en la auditoría, o en su caso, en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría. El hecho que el auditor ha determinado que no hay cuestiones claves de la auditoría que se deban comunicar en el informe de auditoría. La documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría a las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor y el fundamento del auditor para determinar si cada una de dichas cuestiones es o no una cuestión clave de la auditoría. El fundamento del auditor para determinar que no existen
cuestiones claves de la auditoría que se deben comunicar en el informe de auditoría. El fundamento del auditor para determinar que una cuestión que es una cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de auditoría. Determinación de las cuestiones clave de la auditoría. El proceso de toma de decisiones del auditor para determinar las cuestiones clave de la auditoría tiene como finalidad seleccionar de entre las comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad un número más reducido de cuestiones resultado de aplicar su juicio para determinar aquellas que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. López. Yo les voy a hablar sobre la línea 705. Ya como mi compañero es de la habló de la 700. La norma internacional de 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance. Esta norma internacional trata de la responsabilidad que tiene el auditor en emitir un informe adecuado en la función de las circunstancias, cuando, al formarse una opinión de conformidad con la línea 700, concluye que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta línea también trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. En todos los casos, los requerimientos de información de la línea 700 son aplicables y no se repiten en esta línea, salvo que sea tratado de modo explícito o sean modificados por requerimiento de la NIA. Y vamos a ver los tipos de opinión modificadas. Esta NIA establece 3 tipos de opinión modificadas, denominadas opinión con salvedad, opinión desfavorable, que es adversa, y la denegación, que es abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuada depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de las imposibilidades de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener incorrecciones materiales, o el juicio de auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. El objetivo. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados de resultados en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficientes y adecuadas para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Los requerimientos. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando concluya sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales o el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. La determinación del tipo de opinión modificada. La opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente, adecuada, concluya que las incorrecciones individuales o de forma alegada son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros, o el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basa su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podría ser material aún no generalizados. En opinión desfavorable o adversa, el auditor expresará una opinión desfavorable adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Vamos a las denegaciones, que es la abstención de opinión. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar, no opinará, cuando no pueda obtener evidencia
de auditoría suficiente y adecuada en la que basa su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser material y analizados. También el auditor negará la opinión, no la dirá cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, que suponga la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de la incertidumbre y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Ahora vamos a pasar a la línea 706, que la norma internacional de autoridad 706 realiza párrafos de énfasis y párrafos sobre las cuestiones en el informe de auditoría emitidos por un auditor independiente. El alcance de esta norma trata las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considera necesario para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o relevantes en los estados financieros, que tan importantes sean, fundamentales para un usuario, comprendan los estados financieros, o llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad de auditor o el informe de auditoría. El objetivo de la línea 706. El objetivo de auditar, una vez formada una opinión sobre la ejecución financiera, es llamar la atención de los usuarios, cuando a su juicio sea necesario, por medio de una clara comunicación adicional en el informe del auditor sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o relevada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, o cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditorio o el informe de auditoría. Los requerimientos. Párrafos de énfasis en el informe de auditoría. Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que, a su juicio, es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, y concluya un párrafo en el énfasis en el informe de auditoría. Cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, lo siguiente: incluirá el párrafo de una sección separada del informe de auditoría con un título adecuado que incluya términos énfasis. Incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. El párrafo se referirá solo a la información que se presenta o se revela en los estados financieros. También indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros que, a su juicio, sean relevantes para los usuarios, comprenderá la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de la auditoría. El auditor incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría siempre que no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria, cuando es aplicable la línea 701, no se haya determinado que la cuestión es la clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. Muchas gracias. Veamos la bibliografía. Fue un gusto comentar un poco sobre las mías. Espero que tengan una muy buena tarde. Se despide. Gracias.